Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Marcos. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 14, capítulo importantísimo y muy interesante debido a que es en este capítulo donde el Señor Jesús establece la Santa Cena y triste porque obviamente amamos a nuestro Señor, pero es el, el momento donde arrestan a Jesús, es el principio de su vía crucis. Y nos da tristeza porque todo esto le está sucediendo a un inocente. Pero también nos regocijamos en la obra y en el sacrificio de Cristo Jesús, en donde Él hace estas cosas para que tú y yo podamos tener perdón de pecados y vida eterna, a nosotros poner nuestra fe en Él. Eso es un acto de amor, es una obra de amor, y vamos a ir en este día a estudiar esta palabra, el capítulo número 14, para poder ver cómo se desarrolla esto. Pero antes vamos a empezar con una oración para que sea Dios el que nos dé entendimiento de su palabra. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, en este día te damos gracias, Señor, porque podemos venir a estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú te revelaste a nosotros a través de tu palabra y a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y ahora podemos ver la obra de Cristo en este Evangelio, Señor. Y yo te pido, Dios, que seas tú iluminándonos en este día a través de tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, para que podamos ver la obra de Cristo y para que podamos nosotros obtener salvación en Cristo Jesús. Te pido estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el versículo número 1 y se llama complot para prender y matar a Jesús. En otras palabras, complot para atrapar, ¿verdad? Encarcelar y matar a Jesús de parte de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, que son el Sanhedrín de Israel, que son los fariseos, los herodianos, los saduceos, etcétera, los escribas, ¿no? Lo que se supone que son los que saben de Dios, que conocen a Dios, son estos mismos que están rechazando el enviado de Dios, su Hijo, el Mesías que tanto están esperando, y lo quieren agarrar, encarcelar y después matar. Entonces dice el versículo número 1, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Entonces vemos otro tema común que hemos visto ya muchas veces, donde estos fariseos quieren hacer esta obra de maldad, pero tienen miedo al pueblo, tienen siempre los líderes políticos, tienen miedo al pueblo, cómo el pueblo va a reaccionar, cómo el pueblo los va a tratar a ellos. Y dicen, vamos a hacer esto, pero que no sea durante la Pascua, que no sea durante la fiesta de panes sin levadura, porque esto es un tiempo sagrado donde el pueblo de Israel viene a traer gloria a Dios, a ofrecer sacrificios, etc. Vamos a hacerlo o antes o después, ¿okay? Pero no durante este tiempo. Y tengan en cuenta que todo lo que ellos vayan a hacer, ahora vamos a ver que es pura maldad, utilizando falsedad y engaños. Esto no es obra de Dios, sino obra de un corazón que está endurecido, de un corazón que no ama a Dios, de un corazón que es egoísta, que se ama a sí mismo. En otras palabras, son personas que en vez de imitar a Dios, imitan a Satanás. Siendo Satanás el padre de toda mentira, el que vino a matar, robar y destruir todo lo que Dios había hecho bueno. Entonces, Jesús ungido en Betania, versículo número 3. Estando en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y les reprendían a la mujer. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo,
que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que de lo que ésta ha hecho para memoria suya. So, aquí vemos varias cosas, ¿no? Jesucristo está en Betania, ya le falta bien poco para el día de su arresto y su crucifixión. Y está comiendo en casa de un leproso, algo que ningún judío en su sana mente podría ni siquiera imaginar que iba a hacer. Pero Jesucristo era bueno, perfecto, santo, puro. Él vino a los necesitados, Él vino a los pobres, Él vino a los humildes, Él vino a los que estaban buscando justicia de Dios. Y viene donde este leproso, obviamente este leproso ha sido sano por el Señor Jesús. Y viene y se sienta a comer, se sientan a comer en la casa. Y mientras están comiendo, viene esta mujer que se entiende que es María, la hermana de Lázaro, y rompe este perfume carísimo de alabastro. Entonces, este perfume es tan caro, para que tengan una idea, que equivale prácticamente casi al salario de un año de una persona. Es un frasco muy caro, muy exquisito. Y ella decide, en vez de vender el frasco y como dice, ¿verdad? Como dicen, donarlo a los pobres, ella decide quebrarlo, darlo en su totalidad. La ofrenda que le está dando a Jesús es una ofrenda total, entera, sin guardar un poquito para ella, no. Ella se ofrece completamente al Señor Jesús y lo unge con ese aceite. Y tengan en cuenta que ya él había dicho que iba a morir, ¿verdad? So, esta persona, María, Marta, su hermana y todos los discípulos ya saben que se acercaba el día. Y ella decide ungir al Señor Jesús con este aceite oloroso, carísimo, exquisito. Y Jesucristo dice, ella ha hecho lo que nadie ha hecho. Ella me ha preparado para la sepultura. So, había una tradición judía, no sé si la tradición judía únicamente, pero una tradición de la época del tiempo, donde cuando la persona moría, se preparaba el cuerpo y parte de la preparación se ungía en aceites y en especias aromáticas y se envolvía en lienzo, ¿verdad? Un lienzo. Y se ponía en una tumba de piedra, una mesa preparada en piedra, y cerraban la tumba para que ocurriera el proceso normal de descomposición. Pero siempre se ungía al cuerpo. Y Jesucristo está diciendo, ella ha hecho una ofrenda buena para mí. A él fue una ofrenda buena porque está demostrando su amor en esta forma. Unge el cuerpo, ¿verdad? No importa el valor del perfume, pero vemos que hay una crítica. Y la crítica específicamente, aquí no lo dice Marcos, pero sí lo dicen los otros evangelios, que es Judas, el supuesto apóstol, que realmente ese Judas veremos claramente que no amaba al Señor. Judas estaba siguiendo a Jesús por interés propio, porque Judas era el tesorero del grupo, era el que cargaba la bolsa de dinero, y él estaba esperando, bueno, si Jesús es el Mesías, quiere decir que Jesús va a ser el rey de Israel, quiere decir que Jesús va a derrocar a los romanos, va a establecer su reino, y yo voy a ser el que, el tesorero de la nación. A una persona que es avara, que le gusta robar, ¿no? Porque esto es lo que él hacía todo este tiempo, robando para sí mismo dinero. Esto es ideal. Pero ¿qué pasa? Por eso antes de seguir a ese punto, por eso aquí dice, costaba mucho dinero. Y él dice, vamos a dárselo a los pobres. No, mentira. Lo quería vender y robarse el dinero. Quizás donaba una porción a los pobres, pero era porque le picaba, ¿no? Quería agarrar dinerito de ahí. Eh, una de las cosas que vamos a ver es que Jesucristo ha dicho una y otra vez y ha confirmado una y otra vez que Él va a morir. Por lo tanto, para una persona como Judas que tiene ese deseo de estar al lado del rey para poder ser el tesorero de la nación, ahora se le rompe el dibujito, ¿verdad? El techo de cristal se quiebra. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que él no va a ser el rey de Israel, aunque él es el rey de Israel, obviamente, pero él no va a hacer eso que Judas está diciendo que él va a hacer. Él no va a derrocar los romanos, él no va a tomar el reino en este momento, porque él tiene otro plan. Eso sí va a suceder luego, pero no ahora. Y vamos a ver cómo reacciona Judas cuando él ya se da cuenta, sabes que aquí yo no tengo más nada que buscar.
eh, no hay más dinero para mí, ya Jesús los van a atrapar, los van a matar. Cómo yo me distancio de Jesús y cómo yo trato de buscar la forma de obtener mi última ganancia de este proceso que estoy viviendo. Y esa es la mentalidad que vamos a observar de Judas. Y Jesucristo nos recuerda algo. Jesucristo dice, los pobres siempre van a estar con ustedes. Jesucristo no está diciendo por ningún motivo que no tenemos que ayudar a los pobres. Él está diciendo, en este momento ese perfume era mejor utilizado ungiendo al Mesías, al Hijo de Dios, que vendiendo y dando a los pobres, porque los pobres siempre van a existir. Él dice, ayudar a los pobres es cosa buena, pero ahora en este momento es mejor que ese perfume se utilice en mí como unción al Mesías antes de su sacrificio y no que se le da a los pobres. Luego que Jesucristo se vaya, ¿no? Que Jesucristo muere y resucite, asciende al cielo. Nosotros estamos llamados a ayudar a los pobres, ofrendar a los pobres, donar a los pobres. No solamente a los pobres, sino a las viudas y a los huérfanos. ¿Verdad? Personas necesitadas, una persona discapacitada, una persona anciana que no tiene a quien la cuide, un huérfano que no tiene padre o madre. Estamos llamados a ayudar a esas personas. Parte de nuestras ofrendas es para eso. Pero este no es el momento. ¿Ok? Y Dios la honra a ella. Dice, donde quiera que se predique este evangelio, todo el mundo sabrá de ella, todo el mundo sabrá de su historia, ¿no? So, vemos esto una y otra vez en la historia de la humanidad, cómo Dios honra al dador alegre, cómo Dios honra a esta señora, la mujer que lo unge con ese aceite caro. Y no confundamos este evento con el que sucedió al principio del ministerio de Jesús, donde está María Magdalena, que está llorando y le quiebra un pote de perfume, igual que a los pies de Jesús. Aquel evento al principio del ministerio, esa es María Magdalena, de la cual Jesucristo la libró de una legión de demonios, donde esa mujer fue salva por la obra de Cristo Jesús. Y ella en agradecimiento, ¿no? Ese deseo de honrar a Jesús y alabar a Jesús, ella hace algo similar a esto. Pero son dos casos diferentes. Aquel es al principio del ministerio de Jesús, este es prácticamente antes de la crucifixión, ¿no? Son dos casos diferentes y son dos Marías diferentes. María Magdalena, María, la hermana de Lázaro. Y como le estaba diciendo, ahora viene la traición de Judas. ¿Qué Judas decidió hacer? Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Ya él se había decidido en su mente, voy a entregar a Jesús, me van a dar un dinero y no me voy a juntar con él. Si lo matan es problema de él, no es problema mío. Y él obtuvo en su mente, ¿no? Voy a obtener lo que he querido, que es el dinero, porque él tenía un amor al dinero, era avaricia lo que él tenía para el dinero. Entonces, continuamos. La preparación de la Pascua. El versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿a dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos diciendo, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado, hasta los preparativos para nosotros allí. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí vemos otro milagro de Cristo, donde Cristo le dice a estas personas, vayan al pueblo, vayan allí a la ciudad. Cuando vean una persona que tiene un cántaro de agua, síganlo, van a su casa y allí va a haber una habitación para mí. ¿No? Es un milagro, porque ¿cómo Cristo iba a saber eso si no es Dios? So, un pequeñito milagro para que nos recordemos con quién estamos tratando. La Pascua que iba a celebrar Jesús es la última Pascua. ¿Por qué digo que es la última Pascua? ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es aquella celebración
aquella celebración en forma de cena o de comida, que Dios mismo establece en el pueblo de Israel al momento de su liberación de Egipto. La noche antes de que Egipto sacara a los israelitas, Dios le dice a Moisés que cada familia en su casa tomen un cordero, lo tengan con ellos varios días en su casa, luego lo sacrifiquen, lo cocinen en su totalidad, completo va a ser cocinado, piel, órganos y todo. Y ese día van a estar, perdón, antes de cocinarlo, van a tomar la sangre y la van a poner en las afueras de la puerta de la casa. Y ese día van a cocinar el cordero esa noche y van a comerse todo lo que puedan, hasta que no puedan comer más. Cuando no puedan comer más, van a quemar lo que queda y van a estar listos y preparados. No se supone que durmieran con sandalias, con con sus maletas, con sus bastones, todo listo. Porque en un momento indicado, el pueblo de Israel, Dios iba a llamar al pueblo de Israel a que saliera huyendo, corriendo de Egipto. Pero esa sangre de ese cordero que sacrificaron, que fue puesta en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, esa sangre es la sangre que el ángel de la muerte, cuando la ve, pasa por encima de esa casa y no ejecuta o no mata a ningún primogénito en esa casa, porque el último castigo, la última plaga que Dios envió al pueblo de Egipto fue que iba a venir el ángel de la muerte y iba a matar al primogénito de cada familia. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de Faraón. Y esa sangre iba a protegerlos de la muerte. Por eso que en inglés se llama Passover, pasó por encima de la casa. Pero esa sangre es la protección de Dios para que esas personas no muriesen. Y vamos a ver, según lean la palabra en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esa Pascua la tienen que hacer todos los años en conmemoración a ese evento donde Dios los liberó de Egipto y la muerte pasó sobre ellos y no los tocó. Y ahora Jesús, en este día, en este momento, va a celebrar la Pascua. Va a celebrar la Pascua y vamos a ver lo interesante que él dice de la Pascua. Pero no me quiero adelantar, vamos a leer el próximo pasaje para poder ver qué dice Jesús de ese día. Entonces, versículo 17. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Uno de los 12 le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y eso es una condenación a Judas. Judas tenía la mano era con pan en el plato con Jesús y dice, tú eres esa persona, tú eres el que me va a traicionar. ¿Tú crees que lo estaba haciendo en secreto? ¿Tú crees que estaba haciendo más astuto que nadie? No, yo sé, tú eres. Y te hubiese sido mejor no haber nacido por la condenación tan grande que vas a recibir. Y tanto fue así que Judas sale corriendo de ese cuarto con Jesús. Vamos a ver que va a entregar a Jesús, le pagan su dinero, pero después se da cuenta de lo que hizo y el dinero lo tira, no lo quiere, se lo trata de devolver a las personas no se lo reciben y termina suicidándose. Se suicida, se ahorca en un campo colgado de un árbol, de una rama. Y ahí muere ahorcado y después ahí se pudre colgando de ese madero. El estómago se le revienta, se llena de gas y se abre y todo el intestino y todo cae al piso. Y ese campo es maldito. Ese campo lo reservaron, nadie lo quería tocar, nadie lo quería comprar, nadie quería hacer nada ahí. Maldito, ¿por qué? Porque ahí murió el traidor de Jesús. Y ese es el triste,
Triste ocasión no, porque es triste porque él estando con Jesús por 3 años, no pudo arrepentirse de sus malos deseos, no pudo negarse a sí mismo y decir, sabes que esto que yo estoy haciendo está mal, no lo voy a hacer. No, él siguió los deseos de su corazón. Y esto demuestra, número uno, la perversidad del corazón del ser humano. La necesidad, número dos, la necesidad de que Dios intervenga y traiga salvación a nosotros. Y tres, la necesidad de ser llamados por el Espíritu Santo para salvación. Porque fíjense que esta persona estuvo 3 años con Jesús, recibió la mejor educación, tuvo el mejor mentor, tuvo el mejor pastor, tuvo la mejor enseñanza, tuvo el mejor ejemplo. Y con todo eso que hizo, los malos deseos de su corazón, no se arrepintió, no creyó en Jesús y terminó muerto en sus pecados. Por eso Jesús les dijo, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Es un evento triste, tiene un desenlace triste, pero tiene un desenlace justo. Tenemos que recordar que la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede ser burlado. Si la paga del pecado es muerte y nosotros pecamos de forma tal, como lo hizo Judas, ¿verdad? Quebrantamos sus 10 mandamientos y no nos arrepentimos y no venimos a fe delante de Jesús, pues entonces la obra de Jesucristo no nos aplica a nosotros y nosotros nos toca que Dios sea justo con nosotros. ¿Y qué es lo justo? Lo justo es que nosotros paguemos por nuestros pecados, así como Judas pagó por sus pecados. No solamente Judas pagó por sus pecados en el sentido de que murió de una forma horrible, ahorcado, ¿verdad? Con un sentido de culpa gigante, sino que al pararse delante del trono blanco, donde Cristo es juez, Cristo va a tener que ejercer justicia y ser justo con Judas, perdón, y va a tener que dar separación eterna de Dios, porque él nunca quiso estar con Dios. Pues Jesús le da lo que él quería. Tú no querías estar nunca conmigo, no querías estar con Dios, tú no querías reconciliarte conmigo, no querías estar con Dios. Por lo tanto, te voy a dar cumplir los deseos de tu corazón. Te voy a dar separación eterna mía. No va a estar, no, Judas va a estar separado totalmente de Dios. Va a estar en un lugar de tormento, que es la paga de su pecado. Y ese lugar de tormento, dice la palabra de Dios, que es un lugar que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero como nosotros decidimos comportarnos como el diablo y los ángeles del diablo, entonces nos toca ¿verdad? La misma paga. Por eso es tan importante reenfatizar que la obra de Cristo y la necesidad de que Cristo viniera a este mundo es increíble, porque es la única forma que tú y yo podemos tener el perdón de pecado y salvación, y en vez de tener justicia de parte de Dios, tenemos gracia y misericordia de parte de Dios. Y yo no sé tú, pero yo quiero gracia y misericordia. Yo no quiero justicia para mí, porque yo he obrado mal en contra de Dios. Yo he pecado en contra de Dios. Yo le he fallado a Dios. Y soy eternamente agradecido a Dios porque gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo, un pecador como yo puede venir a los pies de la cruz en arrepentimiento, creyéndole a Él, creyendo en tu palabra, creyendo que Jesús es su Hijo, que murió en la cruz, que resucitó el tercer día, y tener perdón de pecados, no porque yo sea bueno, sino por la obra de Cristo. Mis pecados son perdonados y la justicia de Cristo es puesta sobre mí, es imputada en mí. Eso es lo bonito de la cruz. Eso es lo bonito del amor y la misericordia de Dios. Bueno, continuamos. Y es aquí durante esta cena que se instituye la Santa Cena del Señor, la Santa Cena, ¿verdad? La comunión, depende de dónde se encuentre, como algunas personas la llaman. Pero dice, versículo 22, mientras comían tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios.
después de cantar un himno, salieron para el Monte de los Olivos. ¿Eso qué sucede? La Pascua, como fue instituida, era un pan sin levadura, que significa que no, perdón, un pan sin levadura, que significa que no tenía pecado, aparte del cordero que iba a ser sacrificado. Y dice que la Pascua, este pan sin levadura se quiebra, se parte, ¿no? Y hay un vino que se bebe, vino amargo. Y Jesucristo le está enseñando a los apóstoles y a nosotros que esta Pascua que se instituyó en los días de la liberación del pueblo de Israel de Egipto es una sombra de aquello que había de venir. Aquello que había de venir, que es la sustancia, es Cristo. La sombra es la Pascua. Por eso es que al venir Cristo, ya no tenemos que celebrar la Pascua de la forma que los israelitas la celebran, porque Cristo es la culminación de esa Pascua. Él es la sustancia de la sombra. ¿Por qué ir a la sombra si tenemos la sustancia? Tenemos lo que es verdadero, lo que es real, lo que es tangible, que es Cristo Jesús. Y Jesucristo Jesús nos enseña que esa copa de vino, que es pasada, ¿verdad? Representa su sangre que va a ser derramada en la cruz. ¿Para qué? Para el perdón de muchos. Significa que Jesús no muere por todas las personas, sino muere única y exclusivamente por toda aquella persona que va a poner su fe y su confianza en Él. Y eso es sumamente importante que lo recordemos. Porque si Jesucristo hubiese muerto por toda persona, significa que todas las personas irían al cielo, irían a la presencia de Dios, porque la obra de Cristo es final y firme. Y lo que Cristo hace, no hay nadie que lo deshaga. Por lo tanto, cuando Cristo muere, muere como sacrificio de penitencia por todas aquellas personas que van a poner su fe en Él, en Dios. Por lo tanto, aquellas personas que nunca ponen su fe en Dios y mueren en sus pecados, Cristo no murió por ellos. Sino que cuando ellos van delante de la presencia de Dios, ellos van a tener que pagar por sus propios pecados. Es imposible que Dios hubiese castigado los pecados de una persona en Cristo Jesús y en la persona otra vez, porque sería injusto. ¿Por qué? Porque el pecado merece un castigo, no dos. Cristo lo clara bien clarito, ¿no? Mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, el pacto donde nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, es derramada por muchas personas. ¿Quiénes son los muchos? Todas aquellas personas que van a poner su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay ese sentido de universalismo donde Jesucristo muere por todos y por lo tanto todos van al cielo. Eso no es bíblico, eso no es correcto. No hay sentido de que Cristo murió por todos, pero como tú no lo aceptaste, pues la obra de Cristo no se aplicó a tu vida. No, eso no es correcto porque Cristo muere porque todas aquellas personas que van a poner su fe en Él, por lo tanto, si tú no pones tu fe en Él, nunca la ibas a poner, por lo tanto, Cristo no muere por ti. Ahora bien, ¿cómo sabemos quién es quién? Es imposible porque yo no soy Dios, tú no eres Dios, nadie sabe. Dios nos llama a todos que al arrepentimiento. Dios nos dice, arrepiéntete, pon tu fe en mí, cree, ¿verdad? Créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca. ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide ver la maravilla de Dios, ver la obra perfecta de Dios, ver cómo nosotros con nuestro pecado dañamos la obra perfecta de Dios y después ver el amor, la gracia, la misericordia de Dios personificada en Cristo Jesús, donde Él se sacrifica por nosotros, muriendo en un madero, clavado en la cruz, derramando su sangre, que la Biblia es bien clara, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo cumple todo. Y te llama a ti y a mí a que nos arrepintamos, que creamos y pongamos nuestra fe en Él. Está bien claro. La pregunta es ¿por qué titubeas? ¿Por qué piensas si lo haces o si no lo haces? ¿Qué te impide hacerlo? Recibe el regalo de amor de Dios. Recibe esa misericordia perfecta de Dios. Arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de tu pecado. Mira a Dios, créele a Dios, ama a Dios. Pon tu fe en Él.
Y también hablamos de que había un pan sin levadura, que significa que no tiene pecado, porque la levadura en la Biblia, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es un simbolismo del pecado, ¿verdad? Que crece y se riega. Por lo tanto, este pan sin levadura es quebrantado. Él dice, este es mi cuerpo. Mi cuerpo va a ser levantado en la cruz y va a ser quebrantado. Le van a clavar las manos, los pies, le van a despedazar la espalda, le van a meter una lanza por la derecha de sus costillas. Su cuerpo va a ser destruido. Y eso refleja el pan, representa el pan. Por eso en las iglesias hacemos la Santa Cena, la comunión, donde hay pan y vino en conmemoración para recordar el sacrificio perfecto y hermoso que Cristo hizo, que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para recordar nuestra salvación, para recordar que estamos seguros en Cristo Jesús, para recordar que vamos a tener una eternidad en Cristo Jesús, para recordar que hemos sido perdonados en Cristo Jesús, para recordar que hemos sido sellados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Todas estas cosas vienen de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y la Santa Cena nos recuerda o nos debería recordar eso. Jesús predice la negación de Pedro, ¿no? Y esto es parte de la historia que es bien común, bien conocida, es las veces que Pedro niega a Jesucristo. Versículo 27. Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten yo, sin embargo, no lo haré, dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Qué interesante, ¿no? Tienen a Dios prácticamente diciéndole, esto es lo que va a suceder. Esta es la verdad. Y en su ignorancia, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Un poco de ignorancia con el amor que le tienen a Jesús, el celo que tienen por Jesús, se les olvida su debilidad. El diablo va a herir a Jesús porque Dios se lo va a permitir. ¿Verdad? La Biblia dice que el hijo de el descendiente de la mujer va a ser herido en el talón, pero él le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Esto es lo que sucede aquí. Jesucristo está siendo herido en el talón, ¿no? Va a ser lastimado, pero él va a derrotar a la serpiente, aplastará su cabeza totalmente destruida. Y él está diciendo, cuando suceda esto, todos ustedes van a correr, van a dispersarse, van a huir. Y vamos a ver que sí es cierto. Cuando Jesucristo es crucificado, allí no hay nadie. Solamente queda uno, Juan. Todos los demás desaparecen, todos los demás corren, todos los demás huyen. Y peor aún, la promesa es que Pedro va a negar a Jesús. Vemos que es fácil decir yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, lo otro. Pero tenemos que recordar que con nuestras fuerzas nada podemos hacer. Si Dios lo permite, si Dios me da fuerza, si Dios me da esto, lo otro, entonces yo puedo lograr X o cosa. ¿Verdad? Pedro tenía un deseo de amar a Jesús hasta la muerte, pero lo quería hacer en sus fuerzas, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, sin pedirle a Dios que Dios lo equipara para esto. En vez de decir, Dios mío, Jesús, Dios mío, sosténme allí, sosténme para que yo no te niegue, no sé, dame una unción especial del Espíritu Santo. No, pedir misericordia a Dios para que Él no negara a Jesús. En su arrogancia y en su ignorancia, Él dice, no, yo no te voy a negar jamás, me voy a morir contigo. No, a la primera señal de peligro, corren. Y eso fue lo que sucedió. Y Jesús llega a Getsemaní, ¿verdad? Versículo 32. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tenemos que recordar que Jesús siempre tenía una costumbre de ir a las afueras de la ciudad, de los montes, a orarle a su Padre, a hablar con Dios. Y el versículo 33 dice, tomó
con él a Pedro, Jacobo y Juan, que son los tres más cercanos a él. Recordemos que eso siempre es común. Lo mismo que estaba en la transfiguración y todas esas cosas. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, dice Jesús. Quédense aquí y velen. Jesús le dice, estoy abrumado, lo que me espera es fuerte. Y no es simplemente la tortura y la crucifixión. Es que la ira de Dios por la totalidad de los pecados de la humanidad, toda enfermedad, todo problema, toda situación iba a ser puesta sobre los hombros de Jesús. Iba a recibir la totalidad de esa ira. Y por primera vez en su existencia iba a sentir lo que era pecado y separación de Dios, de su Padre. Y él dice, estoy abrumado, estoy afligido. Él habla de que sudaba sangre, era del estrés que tenía, lo que iba a suceder. Y él le dice, ustedes quédense, ustedes que son los más cercanos a mí, apóyenme, quédense aquí y velen, estén alerta, ¿no? A lo mejor les supone que estuvieran orando también, pero vamos a ver que eso no sucede. Versículo 35. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren, ¿verdad? Velen y oren, estén alertas para que no entren en tentación. Nosotros tenemos que depender totalmente de Dios para mantenernos firmes en la palabra. El espíritu está dispuesto, ¿no? Nuestro amor hacia Dios, como Pedro tenía, vimos en el pasaje anterior, Pedro tiene un amor hacia Dios, no lo va a abandonar, no lo quiere abandonar, no lo quiere amar, pero vemos que Jesucristo dice, la carne es débil. En otras palabras, si no dependemos de Dios, si no es Dios haciendo la obra en nosotros, si no es nosotros agarrándonos de Dios en todo tiempo y en todo momento, nada podemos hacer. Y Jesús está diciéndole al Padre, si es posible que yo no tenga que experimentar esto y aún salvar al pueblo, que así sea. Pero Jesucristo, ¿qué le dice? Que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad del Padre, de Dios. ¿Por qué? Jesucristo está orando en la carne, ¿no? Su lado humano. Y Jesucristo realmente sabe y conoce que la única forma de salvarnos a nosotros es a través de esto que eso iba a suceder. Y esto es importante que lo sepamos. No hay otra forma por la cual Dios nos hubiese podido salvar a nosotros y que Él sin negarse a sí mismo. ¿Me explico? Dios es justo, ¿cierto? Estamos de acuerdo, Dios es justo. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no miente, Dios es amor. Dios ama a sí mismo, Dios ama la justicia, Dios ama lo que es correcto. Y la ley dice que la paga del pecado es muerte, separación de Dios, muerte física y muerte espiritual. Si yo pequé, ¿de qué forma Dios me puede perdonar a mí sin que yo pague por mi pecado? Si Él me dice, yo te perdono, ¿qué está haciendo Dios? Dios está siendo injusto, porque hay una ley que fue quebrantada y no se está aplicando el justo castigo. Por lo tanto, Dios está haciendo injusticia si me perdona a mí sin que nadie pague por mi pecado. ¿Y qué decide Dios hacer? Yo voy a enviar a mi Hijo Jesús. Él es santo, Él es perfecto, Él es bueno, Él es eterno, pero lo voy a enviar para que en Él yo pueda pagar el pecado de aquellas personas que van a ser salvas. ¿Qué logra Dios con esto? Cuando yo vengo a fe en Cristo Jesús, que me arrepiento de mis ofensas, de mis pecados, le creo a Él y lo confieso con mi boca y digo, Jesús, perdóname, tú eres mi Señor y mi Salvador, en ti tengo salvación de mis pecados, ten misericordia de mí. Yo quiero ser tu discípulo, yo quiero amarte, yo quiero seguirte y voy a poner mi confianza y mi salvación en tus manos. Cuando hacemos algo así,
el Padre puede decir, yo te perdono. ¿Por qué? Porque mi pecado fue pagado en Cristo Jesús. Ese pecado que yo cometí tuvo su justa paga por un ¿qué? Por un sustituto. Por lo tanto, Jesús se mantiene justo, Dios se mantiene justo al momento de perdonarme porque mi pecado fue pagado por otra persona, un sustituto, que es la idea de la Pascua, donde la muerte iba a pasar por el primogénito de alguien, pero muere el cabrito, el becerrito, la ovejita, el cordero, mejor dicho, en sustitución por esa persona y por lo tanto la muerte pasa sobre él y esa persona no muere. En el caso de nosotros, Jesucristo muere en nuestro lugar, el Padre sigue siendo justo aunque nos perdone y la muerte pasa sobre nosotros, la muerte no nos toca. Porque los que estamos en Cristo Jesús, aunque muramos, viviremos. ¿Por qué? Porque estamos vivos espiritualmente, nuestra carne puede morir, pero sabemos que nuestra alma no morirá y que al fin de los tiempos, cuando Jesucristo regrese por su iglesia, este cuerpo será vivificado para unirse otra vez a mi alma. Por lo tanto, la muerte no me tocará. Y eso es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando. Por eso que Jesucristo dice claramente, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Porque es la única forma que Él puede salvar al pueblo que el Padre le dio a Él para salvar. El Padre escoge un pueblo para salvar, se lo entrega a Jesús, Jesús viene a salvarlo, y la única forma que Él puede hacerlo es así. No hay otra forma en el universo. Por eso es que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque es la única forma de que nosotros hayamos sido salvos. Versículo 39. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y lo halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Aquí vemos que ya Jesús terminó de orar, terminó de hablar con el Padre y se acerca Judas con los escribas y los soldados ¿verdad? A aprender a atrapar a Jesús. Y él le dice, aquí viene la hora, se acercan, vámonos, se acabó el tiempo. Y se llama que el Hijo del Hombre. Recuerden que el Hijo del Hombre es un título mesiánico que vemos en donde en el libro de Daniel, donde se le da ese título al Mesías, al enviado de Dios. Y él dice, el Hijo del Hombre, o sea, yo voy a ser entregado a las manos de estos pecadores. Fíjense que él puede evitar esto. Él puede hacer cualquier cosa para que eso no suceda, pero entonces no estará cumpliendo lo que es bueno, no estará haciendo la voluntad de Dios, no estará haciendo lo que es agradable y no estará cumpliendo su misión de salvarnos a ti y a mí. Por lo tanto, Él se entrega voluntariamente por amor, por gracia y por misericordia. Entonces, versículo 43, en este momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañados de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y lo llevan con seguridad. Judas traiciona a Jesús con un beso. Lo que se supone que sea una señal de amor, lo que se supone que sea una señal de afecto, Judas lo tuerce y lo pone como una señal de odio y de traición. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron manos a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Este fue Pedro. Otra vez, en su celo por Jesús, en su amor por Jesús, quería defenderlo. Y ataca al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hace Jesús? Lo regaña y le pega la oreja para atrás al siervo. Jesús se estaba entregando voluntariamente. Y eso es algo que Pedro todavía no entendía.
Y dirigiendo a Jesús a ellos les dijo, ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonaron a Jesús, todos huyeron. Recordamos que decía anteriormente, cuando aprendan y maten al pastor, las ovejas se riegan, se esparcen, se desaparecen. Esto es lo que está sucediendo aquí. Todos huyeron. El versículo 51 dice, cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Se dice que se entiende, siempre se ha entendido que este hombre es el autor del libro, Marcos. Era un hombre joven, tenía un lienzo por encima, y parece que al aprender a Jesús, al agarrar a Jesús, las demás personas estaban tratando también de agarrar a los discípulos de Jesús y salieron, por eso que decía en el versículo 50, que salieron corriendo. Y él incluye esta anécdota de sí mismo, donde, mira, en mi esfuerzo por escapar, salí hasta desnudo, ¿no? Ese es Marcos. Llevaron a Jesús ante el concilio, ¿verdad? El Sanhedrín, el concilio de los líderes. Versículo 53. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Pero lo dirigió, perdón, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego, porque era de noche. Los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Ellos estaban buscando a gente que aunque sea mentira, pudieran tener un testimonio de 2 o 3 personas, porque esa era la ley. ¿Para qué? Para poder matar a Jesús basado en ese testimonio de 2 o 3 personas, aunque fuera falso. Pero todas estas personas que estaban yendo se contradecían una a la otra y era evidente que era falso. Eso no podían matar a Jesús por eso. Versículo 57. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidían en el testimonio. Y fíjense cómo torcían las palabras de Jesús. Jesucristo dijo, sí, que este templo iba a ser destruido y en 3 días se iba a edificar, pero no estaba hablando del edificio, estaba hablando de sí mismo, donde es él, siendo Dios, el templo iba a ser destruido de la cruz y 3 días más tarde, el domingo, iba a resucitar, iba a ser reconstruido. Pero ni siquiera en eso se pusieron de acuerdo, lo pudieron explicar bien. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y le preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contesta, yo soy. Ego eimi. Es uno de los yo soy de Cristo, donde él se declara Dios. Las mismas palabras que usaba Yahweh o Yahvé en el Antiguo Testamento. Y mira lo que le añade. Y verán al Hijo del Hombre, título mesiánico, del libro de Daniel, sentado a la derecha de Dios, Padre, a la diestra del poder, y viniendo con las nubes en el cielo. Otra vez, referencia a la profecía mesiánica. Jesucristo le está diciendo la verdad. Yo soy, número 1, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del bendito. Número 2, yo soy Yahvé, yo soy Yahweh. Y número 3, yo soy la profecía cumplida del Hijo del Hombre del libro de Daniel, donde voy a estar a la diestra del Padre con todo el poder, todo puesto bajo mis pies, y vendré en las nubes con toda mi gloria y todo mi poder. ¿Qué entendieron los sacerdotes? Vamos a ver el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, no, agarraron su ropa y la rompieron, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia.
¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, lo cubrían en el rostro y le daban puñetazos y les decían, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Ese testimonio de Jesús no pudo haber sido más claro. Y los sacerdotes, sumos sacerdotes y todos los guardias entendieron claramente lo que estaba diciendo Jesús. Yo soy Dios. Por eso que ellos hicieron, se rasgaron las vestiduras, porque era blasfemia para un ser humano decir eso, pero Jesús no era un ser humano. Jesús era 100% humano, pero también era 100% Dios. Y lo probó y lo confirmó por 3 años. Pero estas personas siempre lo negaban, siempre lo negaban, siempre lo negaban. Y rechazaban la verdad que estaba en sus caras. Y por fin consiguieron lo que necesitaban para matar a Jesús. Y por último, en este día, en el capítulo 14, vamos a ver la negación de Pedro. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, llegó uno de las sirvientes del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas, siendo ser tonto, ¿no? Ignorante. Entonces Pedro salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir, a pecar y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. A maldecir, a jurar y a mentir bajo juramento. Triste el caso de Pedro. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que entender nuestra debilidad, como Pedro no entendió su debilidad. Tenemos que entender de que la única forma que nosotros podamos agradar a Dios y hacer lo que es bueno delante de Dios es basado en su poder en nosotros. Es basado en la fuerza que Él pone en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y somos sellados y bautizados por el Espíritu Santo para que este nuevo hombre, esta nueva criatura en Cristo Jesús, Dios poniéndole la ley en su corazón, en nuestro corazón, podamos agradar a Dios y amar a Dios en obediencia. Y no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del poder de Dios en mí. Esto es lo que le falló a Pedro. Amigos y amigas que me escuchan, con esto terminamos el capítulo número 14. Ya nos quedan 2 capítulos para terminar este libro. Mediten en la palabra, mediten en lo que estamos estudiando, la Pascua, el significado de la Pascua, la Santa Cena, cómo la Pascua era una sombra de la Santa Cena, cómo Cristo es el Cordero de la Pascua, el pan sin levadura, cómo esa sangre del nuevo pacto, que es una sangre por la cual nosotros somos perdonados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, y esa sangre es sangre del nuevo pacto, se llama el pacto de la gracia. ¿Por qué pacto de la gracia? Porque somos salvos, perdonados por gracia inmerecida a través de la fe. Por lo tanto, el pacto de la gracia no es por obra, no somos salvos por obra. Nosotros vamos a hacer obras una vez seamos salvos. Pero ese es resultado de ser salvo, resultado de ser regenerado a través del Espíritu Santo, es resultado de ser transformado, de que la ley de Cristo sea puesta en mi corazón para la gloria de Dios Padre. Pues piensen en eso, si eres cristiano, si ya eres creyente, gloria a Dios, por eso somos hermanos en Cristo. Te exhorto que pongas tu confianza en el Señor, que pongas toda tu fuerza en el Señor, que no dependas de ti como Pedro dependió de Él, sino que dependamos de Jesús, que oremos a Dios, que busquemos de Dios constantemente y que seamos honestos con el Señor y le pidamos que nos fortalezca nuestra fe, incremente nuestra fe para que podamos hacer lo que es correcto para su gloria y para su honra. Bueno, que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana cuando estudiaremos el capítulo número 15. Hasta luego.